¿Cómo están? Oigan, pues qué gusto que hayan asistido a la convocatoria que hacemos en conjunto el Instituto Veracruzano para la Filantropía con Gobierno y Análisis Político AC. La verdad es que nos da mucho gusto que, bueno, como todos ustedes saben, estamos en temas de contingencia, pero bueno, esto es parte de la nueva normalidad. Entonces, bueno, vamos a dar inicio en unos minutos más, pero bueno, decirles que, bueno, nuestra parte como el INVEFI, como muchos de ustedes ya saben, nosotros nos dedicamos a la parte de, pues, profesionalización, fortalecimiento institucional y obviamente pues brindándoles herramientas que les permitan a ustedes pues seguir trabajando sus diferentes causas, ¿no? Y bueno, pues como ustedes saben también en los últimos meses hemos estado trabajando en conjunto con GAPAC, con Gobierno y Análisis Político, y bueno, el día de hoy nos acompañan unas expertas en los temas que tienen que ver con la parte de sociedad civil, y bueno, pues es la doctora Joana Silano Peláez, también está la maestra Liliana Obregón González. Ellos en su organización son expertos en temas de incidencia y análisis de gobierno, en la parte de gestión y procuración de fondos, proyectos sociales, diagnósticos y por supuesto el tema de obligaciones para temas de sociedad civil. Y el día de hoy también nos acompaña la licenciada Iraíz Morales Juárez. Ella es nuestra fundadora, muchos de ustedes ya la conocen, incluso en los últimos meses me han preguntado mucho por ella y bueno, pues el día de hoy nos da un espacio en su agenda y nos va a estar acompañando en toda esta sesión virtual. Entonces, pues, chicos, aprovechemos todo de estas expertas, porque, bueno, ellas llevan muchos años trabajando en temas de sociedad civil. Cualquier duda, pues va a haber un espacio para preguntas y respuestas. Recuerden que tenemos que ser ordenados para que no caigamos en perder tiempo ni nada. Entonces, pues, yo quiero dejar el micrófono a la doctora Joana, que pues bueno, para que ya entremos en materia, porque muchos han sido muy puntuales, entonces pues ya saben aquí, Reinaldo a sus órdenes, como siempre, a través del INPEFI, en el chat, en el teléfono, y pues bueno, para que sigamos trabajando y que no caigan esos ánimos en el marco de la contingencia. Doctora Joana, son todos suyos. Hola Rey, hola a todos, muchas gracias por conectarse. Vamos a establecer un par de reglas básicas. ¿Todos escuchan bien el sonido? Sí, por aquí, sí, por acá. Los que no tienen cámara, por favor, si lo ponen en el chat. Les voy a pedir también que en la medida de lo posible tengan su micrófono en silencio para evitar interferencias y ya se activa nada más en el momento en que vayan a hacer uso de la palabra. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Realmente es una sesión donde ustedes son los protagonistas, porque la idea era un poco que nos conversaran qué les está pasando, cuáles son los retos, cuáles son las dinámicas que han tenido que implementar en sus organizaciones para poder seguir funcionando, o si de plano han tenido que cerrar, qué elementos les preocupan o qué les está pasando interiormente como organizaciones. Entonces, yo pues voy a pasarles rapidito la palabra a Lili para que se presente. Somos de Gobierno y Análisis Político. Yo creo que la mayoría nos ubica y sabe el trabajo que hacemos. Y luego la idea es pues compartirles primero, en la primera parte de la sesión, muy preliminarmente, algunos resultados de... Ana Virginia, creo que tu micrófono está abierto, por favor. Algunos resultados de una encuesta que algunos de ustedes nos ayudaron a llenar y que estuvimos promoviendo desde Causas Ciudadanas durante el mes de mayo y junio sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en la vida de la sociedad civil organizada. Entonces, quiero compartirles muy rápido algunos resultados en lo que está la presentación final, porque creo que nos ilustran un poquito cómo están viviendo las organizaciones este fenómeno y estos primeros meses esta primera parte del año. Prácticamente la mitad del año ya se nos fue y muchos de nuestros programas y nuestras propias organizaciones están en procesos importantes de reestructuración. Lili. Hola a todos, mucho gusto, qué alegría estar compartiendo esta mañana con ustedes. Los saludo desde León, Guanajuato.
Yo muy orgullosa, Panza Verde, a todos ustedes. Les doy una muy cálida saludo desde acá. Afortunadamente, o dentro de la contingencia, bueno, pues una de las ventajas que hemos tenido es que nos hemos podido expandir y hemos podido ampliar y nos hemos quitado mucho este tema donde hemos estado más cerca unos de otros. Entonces, bueno, esto ha sido de las pocas virtudes que le hemos encontrado a este encierro, bueno, al menos en lo personal. Con mucho gusto los saludo. Yo me encargo de la parte administrativa de GAPAC y del área de desarrollo institucional. Entonces, bueno, pues estamos aquí para compartirles lo que nos ha funcionado, cómo lo hacemos, resolver dudas. Y bueno, siempre en ese sentido, y algo que en GAPAC estamos todos muy comprometidos es con las buenas prácticas para alimentar este tercer sector que se ha visto un poco castigado. Entonces, creemos y confiamos que al momento de que nosotros ejercemos nuestra labor fundamentado en estas buenas prácticas y en transparencia, las cosas irán mejorando también para todas las asociaciones civiles. Entonces, con mucho gusto compartiremos esta mañana con ustedes. Y bueno, pues a comenzar, yo si quieres seguir con tu presentación y nos iniciamos aquí en la dinámica. Pues sí, pues es muy rapidito, solamente para contextualizar, me tomé la libertad de revisar los resultados en bruto y hay algunos números que son importantes. Pues la mayoría de las organizaciones, y quiero empezar por ahí, que compartió las respuestas de la encuesta, fueron organizaciones de base, o sea, organizaciones como nosotros. O sea, la encuesta básicamente, la muestra que tomó fueron organizaciones con trabajo de implementación en comunidades o organizaciones que definen que su margen de acción está en los municipios y cuando más en un estado. Entonces, del 89% de las organizaciones que contestaron, la encuesta era de ese tipo de organización de base. De ese 37, de ese universo, el 37% confirma que aunque mantiene operaciones, estas están siendo en su mayoría de manera virtual y de forma parcial. Por lo tanto, la mayoría de las organizaciones han tenido algún tipo de impacto en el trabajo que realizan. Y en este caso, el 6% de las organizaciones dice que ha tenido que cerrar totalmente sus actividades. Y el número más preocupante es un alrededor del 60% que dice que aunque ha pasado a hacer su trabajo de manera parcial, ni las organizaciones ni sus beneficiarios cuentan con herramientas tecnológicas, acceso a Internet, disponibilidad de tiempo para asumir o para recibir las actividades de la organización de manera virtual, de manera a distancia. Entonces eso es importante. Un 39% confirma que ha podido reorientar los programas de atención que tenían, sus líneas de trabajo, objetivos y proyectos, y que han encontrado, igual alrededor del 50-60% dice que ha encontrado en sus donantes, en sus contrapartes, buena disposición y flexibilidad para aceptar estos cambios y aceptar estas modificaciones en los programas. Otro número importante, pues el 15% dice que ha suspendido desde la segunda semana de marzo todas las operaciones de su organización. Y otro tema que me pareció muy importante es que alrededor del 84% dice que su organización no cuenta con un fondo patrimonial. ¿Eso qué quiere decir? Que las organizaciones viven al día, que no pueden enfrentar un parón de actividades ni de un mes, ni de 2 meses, ni de 3 meses. De ese 20% que dice que tiene un fondo patrimonial, pues en su mayoría dice que no aguanta más de 3 meses. O sea, ese fondo patrimonial se limita a 3 meses de operación básica de la organización. Entonces, esos números eran importantes porque nos da un poco... El 30% de los donantes han establecido estrategias específicas para enfrentar el COVID. El resto de los donantes todavía está como reestructurando y viendo qué le proponen las organizaciones. Solamente un 30% ha tenido cierta proactividad, ¿no?, a modificar sus líneas de atención y de trabajo. Alrededor del 50% de las organizaciones dicen que los gobiernos de los estados no han implementado ningún tipo de medida que ayude al funcionamiento de las organizaciones. Entre esas medidas han hecho algunos estados, pues, reducción de las cuotas de los impuestos locales o eliminación de las cuotas de los impuestos locales,
condonación de pagos de algunos servicios. Liliana a lo mejor puede ahondar un poquito más en este caso, porque el caso de la ciudad de León, Guanajuato, el sistema de aguas lo que hizo fue así, pues una condonación del pago de servicio de agua. Todo el que estaba al corriente pudo condonar el pago del servicio de agua por hasta 4 meses, creo que era. Entonces, incluso apoyos como los que estaban atrasados no se les suspendió el servicio. exacto, cuando eran organizaciones o cuando estaban prestando algún tipo de servicio a la comunidad, pues este servicio no se iba a ver afectado. Pues alrededor del 52% dice estar en estados donde no se tomaron ninguna de estas medidas, o sea, no hubo ningún tipo de medida de compensación, no hubo una convocatoria de emergencia para organizaciones de la sociedad civil. En el caso particular, yo conozco solamente en el caso del estado de Jalisco, que sí sacó una convocatoria particular, y Guanajuato, que también duplicó la oferta de proyectos de registro estatal de organizaciones civiles para dar una ayuda de emergencia a las organizaciones. Y esto es otra cosa importante, el 45% dice que su necesidad más urgente es recursos económicos que le permitan operar. Mientras que hay alrededor de un 25 o 26% que dice que su necesidad más importante es cierto tipo de capacitación y herramientas tecnológicas que le permitan desarrollar sus proyectos de manera virtual. Entonces, ¿dónde nos encontramos y por qué quería comentarles algunos de estos números? Uno, para que nos viéramos, porque seguramente cada uno de nosotros ha tenido que verse en la necesidad de suspender actividades. Otro tema importante que salió en la encuesta es que como algunos de los que hacen eventos de recaudación de fondos saben que esta primera mitad del año, sobre todo ya cuando llegamos a los meses de abril, mayo, junio, se hacen muchos eventos de recaudación de fondos. Es la época del año donde las organizaciones planifican viajes, rifas, carreras, y todos estos eventos fueron suspendidos por las condiciones sanitarias. Entonces, ese es otro elemento que ha sido muy golpeado. Digamos que la parte de la recaudación de fondos provenientes de donativos individuales o de donativos o recaudados por actividades de recaudación de fondos es el impacto más fuerte en ingreso de recursos, incluso más que la venta de servicios. Yo pensé que la venta de servicios iba a ser como uno de los elementos que más destacaran las organizaciones con riesgo. Dice que no, que el bajón más fuerte ha sido en la recaudación proveniente de eventos de recaudación de fondos y donativos individuales. Entonces también por ahí es importante. Quería comentarles esto justo para eso, para que se den una idea que lo que les está pasando a ustedes les está pasando a la mayoría de las organizaciones en el país, que ha habido personas que con mayor o menor éxito han sabido o han podido implementar. Entre las condiciones de éxito, aquellos que tenían un buen uso de sus redes sociales, pues les ha sido más fácil la transición a lo que está pasando. Aquellos que tenían un déficit ya o no contaban con página web o no utilizaban redes sociales, pues les ha costado más sumarse a las actividades o tratar de llevar a cabo ciertos proyectos o cierta parte de su atención a los beneficiarios a través de las redes sociales. Entonces eso era una ganancia. Los que ya tenían un camino avanzado, pues han logrado mejores condiciones de éxito que aquellos que nunca habían prestado atención a las redes sociales. Y estos son pues algunos de los datos más significativos. El día 29 es la presentación de los resultados de esta encuesta, que, repito, fue coordinada por Causas Ciudadanas y que justamente buscaba ver cuál había sido el impacto del COVID-19 en el sector de sociedad civil organizada. Entonces voy a pasarle la palabra a Liliana antes de abrir los micrófonos. ¿Todos saben utilizar el simbolito de la manito para pedir la palabra y hacer la pregunta o el comentario o la aportación? ¿Sí o no? Pónganmelo en el chat si saben utilizar el símbolo de la manito levantada. Me parece, yo lo que también podemos hacer es, si alguien quiere de forma escrita poner alguna pregunta, la puede poner en el chat y aquí le damos también lectura y le damos respuesta. Perfecto. Justo eso iba a decir, tanto con la manito levantada con la herramienta del Zoom, o prendiendo su cámara y levantando la mano ahí a lo tradicional. Entonces, Lili, te dejo la palabra y abrimos luego a la primera sesión Pues, más bien, pues va un poco con este tema de la crisis. Nosotros nos hemos ido dando cuenta que sí hay una relación entre qué tan buenos, porque en ocasiones dejamos un poco de lado esta parte de
dedicarnos a lo importante y le damos más atención al tema del urgente. Entonces, es bien, nosotros afortunadamente en GAPAC ya le habíamos empezado a dar desde hace tiempo un tiempito al tema de la planeación, entonces eso es lo que en lo particular a nosotros nos apoyó durante este tiempo de contingencia, que las cosas no se nos salieran tanto de control, porque bueno, ya habíamos adaptado por nuestro esquema de la asociación el teletrabajo o trabajo a distancia, ya habíamos sorteado algunas situaciones así y ya habíamos comenzado a trabajar con lo que es la planeación estratégica. Yo no sabía que era importante, en lo personal siempre dábamos los cursos y lo platicábamos, hasta que me tocó apoyar en la colaboración de una tesis que tiene que ver con este tema, que perfectamente bien lo podemos aterrizar a las organizaciones civiles, porque dicen, es que ¿qué tiene que ver una empresa con una AC? Mucho, porque al final de cuentas tienen que ser ambas instituciones solventes y que a través de esos mecanismos financieros puedan cumplir con su misión, ya sea atención a un grupo o ya sea la producción de un determinado bien y servicio y generación de empleos. Entonces, en ese sentido, es bien importante que dediquemos tiempo para nuestras asociaciones y que terminemos trabajando o orientemos esos esfuerzos también en dónde nos vemos y cómo lo vamos a lograr. Entonces, bueno, eso es lo que yo les quiero transmitir hoy, que es lo que más más sensible lo siento a partir de esta crisis, que tanto en lo personal como en el ámbito de trabajo, como en la parte de las asociaciones civiles o empresas, justamente hay una relación muy estrecha que las personas o las asociaciones que se dieron tiempo para ir desarrollando esta situación, bueno, este tema de esta crisis no los agarró tan desprevenidos y no le han batallado tanto que las personas que en un momento, o asociaciones civiles que en un momento no se hizo. Entonces, esta sería como la primer buena práctica que pondríamos aquí el día de hoy, que ir trabajando en estos temas. Si gustan, con mucho gusto luego les puedo compartir algunos documentos muy sencillos de leer para irnos adentrando en este material, para los que no están tan familiarizados con este tema de administración. Me parece que ya hay algunas manitas levantadas. Sí, exactamente. Le doy la palabra a David Hernández. David, sí. Reinicia tu micrófono. Pon tu micrófono. A ver, lo voy a... Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, ahorita me mencionaste algo que fue de mi interés. Realmente nosotros con mis compañeros estamos apenas iniciando en esta parte de las asociaciones civiles, pero aquí anoté algo que explicaste sobre los donativos. Me gustaría o estoy interesado si me explicas un poco con base a ese tema. Vi que pusiste individuales y eventos de recaudación de fondos. Ok. ¿De qué manera? ¿Ande? ¿De qué manera? Disculpa. ¿De qué manera podemos nosotros gestionar o buscar estos donativos para un beneficio a nuestro municipio, ¿no? Para trabajar con base en la asociación civil. Ok. ¿La contesto yo? Sí, si quieres. Sí. Ok. Bueno, más bien, bueno, yo nos hacía resemblanza al tema de la encuesta. Y en esta encuesta, bueno, nos decían que a partir de esta situación de la contingencia han disminuido las cantidades de donativos directos y donativos a través de eventos. Dentro de todo el panorama gigante que existe de atracción de recursos financieros, bueno, están esos dos, pero también existen los donativos a través de convocatorias de proyectos, también están las campañas de recaudación de fondos, las campañas de fundraising. Entonces, en particular, dentro de ese gran abanico que hay de procuración de fondos que en el ámbito de desarrollo institucional le llamamos la agenda de desarrollo, que se tiene que hacer una planeación anual, porque, ojo, siempre decimos, conseguir dinero cuesta dinero.
Entonces, en ese sentido, hacemos una planeación completa de qué actividades vamos a realizar para poder obtener el dinero suficiente para financiar nuestras actividades, ¿sí? Entonces puede ser, como se veía dando, donativos directos, puede ser a través de una campaña de procuración de fondos, puede ser a través de un evento, que también los eventos sirven para generar donativos directos, puede ser a través de un proyecto de convocatorias, donde cada uno tiene su metodología particular, pero todos abonan a lo mismo, ¿sí? O sea, todos, siempre que pidamos dinero, tenemos que tener muy en claro para qué lo queremos y a todos los donantes, esto es clave, denotar un sentido de urgencia, ¿sí? Es muy importante que se sepa que es urgente de atender y que por eso hay que financiar esa actividad. Hay metodologías, tenemos nosotros desde GAPAC talleres en particulares para la elaboración de proyectos, hemos ido también desarrollando algunas metodologías, tenemos otro taller de marketing social que tiene que ver con todo este tema del producto social y cómo se elabora una campaña de recaudación de fondos, etcétera. Pero al final de cuentas son estrategias. Lo principal que tenemos que tener primero es saber cuánto necesitamos y para qué lo vamos a ocupar. Ya que tengamos eso claro, podremos determinar qué mecanismo va a ser el mejor para la obtención del dinero. Por ejemplo, en el caso de nosotros de GAPAC, al ser una asociación que nos dedicamos directamente a la profesionalización de las actividades, bueno, por ejemplo, nosotros no seríamos un sujeto tan atractivo para que hiciéramos un evento, ¿sí? O sea, eso dentro de nosotros no vamos a hacer una subasta o una cena de gala o esas cosas porque van en contra de lo que nosotros nos gusta trabajar y con el público con el que trabajamos. Nosotros hacemos proyectos de convocatorias, hacemos otro tipo de actividades y no es que sean buenas o malas, sino que son mecanismos de recaudación de fondos que se tienen que ir adaptando a las necesidades de la institución. No sé si con esto contesto tu pregunta, David. Yo agregaría rapidito, pues, bueno, insistiría en algo que dijo al final Liliana. Primero tenemos que saber para qué queremos el dinero. Entonces, eso es el primer paso. Tengo que conocer mi organización, qué es lo que quiere hacer mi organización, qué es lo que quiero hacer, para saber cuánto necesito y en un tercer momento saber a quién voy a pedirle qué. Y de ahí va a depender la estrategia de procuración de fondos, porque todos los donativos no pueden utilizarse para lo mismo, ni todas las actividades es posible financiarlas con donativos. Entonces, es importante conocernos nosotros primeros y saber qué queremos hacer. Porque la experiencia nos dice, y todos los manuales de procuración de fondos, que como decía Liliana, tenemos algunos recursos gratuitos que podemos dejarles al final en un link compartido para todos. Lo primero que te dicen es que no hay algo peor que llegar con un posible donante y que te diga cuánto quieres y decirle lo que quieras o lo que puedas. O que te pregunten para qué lo quieres y pues para lo que sea, ¿no? Pues lo mismo me da una silla que una mesa, pero ¿tú quieres sillas o quieres mesas? Entonces, pues te poniendo un ejemplo muy simple, pero es algo que a la hora de procurar fondos son tips o son herramientas que nos pueden ayudar. Conocernos muy bien como organización, conocer cuáles son nuestras capacidades, diseñar actividades, programas, proyectos a partir de esas capacidades y ver cuánto necesitamos para financiarlas y qué vamos a financiar. Entonces, una vez tengamos ese mapa, podemos ir a diseñar nuestra estrategia de procuración de fondos. Es decir, pues este porcentaje lo puedo dedicar, lo puedo sacar de la venta de nuestros servicios, este otro porcentaje lo puedo obtener a través de un evento de recaudación de fondos. Depende mucho de nuestras actividades y los montos que requiramos. Creo que por acá, José García... Lili. Yo solamente haría una recomendación y yo siempre uso esta analogía. Imagínate tú, y esto se los digo a todos, imagínate tú que tienes la posibilidad de tener un donante por aras del destino y entonces tú tienes la posibilidad de llegar y pedirle un pastel de chocolate de 5 kilos, de 5 pisos, todo lleno de betún increíble, un sabor delicioso de chocolate importado y pide unos gancitos. O sea, eso es la importancia de tener, y no porque los gancitos sean malos, bueno, ya un nutriólogo dirá sí o sí no, pero
es la importancia de tener en claro qué es lo que necesitamos y ser francos. Y también otra parte, que esto es como un tip muy, muy específico de los donantes, sobre todo, no, involucra todo. ¿Qué parte va a poner la asociación? ¿Sí? O sea, siempre, generalmente, al igual que los negocios, se busca que sea un riesgo compartido. Entonces, decir, ok, y eso lo vamos a buscar en todos los donantes, es, ok, necesitas, supongamos, 200,000 pesos para hacer esto, ¿tú qué pusiste o tú qué vas a poner? Entonces, esto se requiere una planeación muy metódica, donde sepamos de presupuestos, donde sepamos de proyectos, donde las personas lo comprendan muy bien. Y otra regla de oro en la procuración de fondos, que esa no, yo la aprendí en un curso que decía, primero trata de venderle la idea a tu familia. Si tu familia no te va a financiar y tu familia no te va a dar, nadie lo va a hacer. Entonces, eso tiene que empezar también por ahí. Ese trabajo de nosotros creernos que vale la pena y que es financiable, y incluso muchos de los colaboradores o de los que estamos inmersos en las asociaciones civiles, pues también le tenemos muchas veces que entrar con lana, con tiempo y con todo, ¿no? Entonces esa es la parte que va a detonar que venga lo otro por añadidura. No muy difícilmente llega un proyecto así, caído del cielo, y que digas, no, hay que buscarlos. Y es complicado, pero es posible. ¿Alguien Sí. más ha levantado? Tenía José García, si no me equivoco, la mano levantada. Adelante, José, bienvenido. Sí. Hola, buenos días a todos. Hola. Sí, tienes mucha razón en todo lo que dices. La planeación es la parte medular de todo el trabajo de una organización. De hecho, nuestro interés de Fundación Biotexma es acceder a los financiamientos del extranjero, de Estados Unidos y Europa. Y lo primero que piden los americanos es tener en regla la parte legal, administrativa y toda esa parte. Y la planeación estratégica es importantísima, ¿no? O sea, concuerdo 100% con ustedes, ¿no? Mi duda es, nosotros como organización, ahorita en febrero apenas nos autorizaron la donataria. Estamos apenas empezando a hacer todo el manejo de donataria y esa parte. Y precisamente ahora estamos preparando un proyecto de reforestación con un ejido acá en Tabasco. Estoy en Tabasco, acá en su casa. Y una empresa del sector petrolero por ahí escuchó, se enteró que estamos en ese proceso y se acerca y nos quiere apadrinar el proyecto donándonos en efectivo para el desarrollo de ese proyecto. Entonces, pero la pregunta de ellos no es, por ahí la duda de ellos es, si del monto, por ejemplo, un ejemplo, ellos me donan 100,000 pesos, de ese monto, ¿cuánto es el deducible de impuesto que van a ellos a tener fiscalmente como tal? ¿No? O sea, porque quieren ir teniendo esas reglas claras. Y pues yo que apenas estoy empezando con esas partes igual, o sea, le dije que íbamos. Entonces, es la duda ahorita que tenemos a la mano principalmente. O sea, el manejo fiscal en los donativos en efectivo, o sea, ¿cómo es su manejo, no? Listo. Ahí tenemos que tener varias cosas en cuenta en el manejo fiscal y en el manejo legal de los donativos. Primero es el marco legal, que efectivamente como organizaciones de la sociedad civil y como donatarias autorizadas tenemos una serie de obligaciones de transparencia y obligaciones legales y fiscales que son un poquito más detalladas que la de las organizaciones que no son donatarias, pero también estamos sometidos a las leyes antilavado o a las leyes que se derivan de la prevención del lavado de dinero, que sí son aplicadas a todas las organizaciones, sean donatarias o no sean donatarias. Y eso es algo que les quiero adelantar, porque a veces pensamos que como no somos donatarias, no tenemos obligaciones legales y fiscales y no se nos aplica la ley antilavado. Y ojo, somos organizaciones de la sociedad civil y somos contribuyentes, siempre somos contribuyentes. Incluso cuando no tenemos ingresos, tenemos la obligación de declararnos en cero si estamos activos ante el SAT.
Ya cuando somos donatarias, pues eso implica un nivel mayor de transparencia y un nivel mayor de fiscalización por parte de la autoridad correspondiente. En primer lugar, ojo con los donativos y con los donativos en efectivo, porque además una empresa no tendría por qué hacerte donativos en efectivo. Podría hacerte su donativo a través de los mecanismos bancarios e institucionales correspondientes, cheques, transferencia, porque son una persona jurídica legalmente constituida, ellos también, y porque no estarían haciendo una actividad legal. Efectivamente, las empresas pueden destinar los fondos que consideren a donativos, pero existen los canales legales correspondientes para hacerlo. Entonces, esa sería la primera alerta. Ojo con los donativos en efectivos. Bueno. La ley antilavado es muy clara en los montos en efectivo que se pueden donar y cuáles son las obligaciones para el receptor de ese donativo. Cuándo tiene que informar, cuándo tiene que integrar expediente y cuáles montos no están permitidos por la ley porque son susceptibles de considerarse una actividad ilícita. Sí, ¿querías aclarar algo? Sí, me refería efectivo, o sea, obviamente Aquí es el transferencia. ¿qué es el monto? Sí, en lugar de especie, pues, ya, entre perfecto. especie y efectivo. O sea, ya, eso ahí nos sí quitamos lo una tenemos preocupación. No, porque es Exactamente. una preocupación real en un escenario sí. como en el que vivimos en México, ¿no? Y por la precariedad que tienen muchas organizaciones, que llegue alguien de pronto con el maletín, porque sí llegan de pronto con el maletín por un recibo, y la organización dice, a ver, esto equivale a tantas comidas, a tantas asistencias, a tantas despensas, y hay que tener cuidado. Bueno, en ese caso... Te nubla pues, la ambición igual, ¿no? No, y no es ambición, te nubla La necesidad. También con las necesidades y con el compromiso de muchas de las organizaciones, sobre todo las organizaciones pequeñas y de asistencia, de resolver una problemática social en el entorno en el que estás y que es real, ¿no? Entonces, pues nos quitamos esa preocupación. No van a llegar la empresa con el maletín, de lo cual me alegro. Pues la ley antilavado es muy clara de los montos a partir de los cuales tú como donataria tienes que tener el expediente integrado de ese donativo, que además son informaciones que tiene toda empresa, o sea, su acta, quién es su representante legal, esa información. Y cuando esa información no solamente tienes que tenerla integrada, sino que tienes que informarle a la autoridad que lo estás recibiendo mensualmente. Entonces ahí están los montos, podemos enviártelos, y respecto a la deducibilidad del recibo, pues ahí llegamos a la clásica discusión del 7%, el famoso 7% que es deducible tanto para personas físicas como para personas morales. Entonces, del monto total, y que es una discusión muy vieja, que siempre que hablan del caso más sonado, que es el caso de Teletón, nosotros nos reímos mucho porque que una empresa done 1 millón no quiere decir que ese millón va a ser deducible. O sea, la empresa puede donar X cantidad, pero solamente el 7% en referencia a su... Perdón, Lili. No, pero lo que sí cabe destacar es que aún y las empresas no lo puedan hacer deducible al 100%, que solamente sería el 70%, sí lo requieren para justificar la salida del dinero. Exacto. Una cosa es la deducibilidad ante el SAT y otra cosa es la justificación del movimiento financiero. Entonces, para la justificación del movimiento financiero, el recibo les sirve, ese recibo por 100,000 pesos, pero cuando ellos vayan a hacer su declaración ante el SAT, con todos sus ingresos, todos sus egresos y todos sus donativos, solamente podrán hacer deducible el 7% de los donativos efectuados. Entonces, pero eso ya lo van a tener que integrar ellos en su declaración. O sea, para ti, ¿qué es importante? Que los montos mensuales de recepción de donativos estén claros y que tú como donataria integres tu expediente. Y tú vas a emitir, según las reglas, tu recibo correspondiente por el monto que las personas te donen, y vas a emitir el recibo de donativo por el monto que la empresa te done. Ellos, cuando vayan a hacer su declaración, es que podrán deducir solamente el 7% de ese donativo o de los donativos totales que hagan, porque se hace una sumatoria de donativos. Todo, ¿no?, el año, ¿no? De todo el año, ¿no? Entonces, pero sí, es el límite del 7% ha sido uno de los límites más cuestionados. Es un límite relativamente pequeño en comparación con lo que pasa en sociedades que tienen una movilización de recursos por donativos privados muy amplia, como es el caso de Estados Unidos. Las reglas
de beneficio fiscal para las empresas en Estados Unidos es mucho mayor. Por eso la mayoría de los donativos internacionales no requieren la famosa donataria, porque ya su autoridad, la OFAC en el caso de Estados Unidos, ya les deduce a ellos sin que tengan que darle ningún comprobante por el simple hecho de hacer la donación. Pero en el caso de México, la propuesta desde la sociedad civil ha sido tratar de subir ese 7% a un 10%, tanto para donativos privados como para donativos empresariales, pero en estos momentos es un 7% para ambas personas físicas y personas morales, lo que se puede deducir. Entonces, que puede ser un límite o que es un estímulo, también por ahí tenemos un cuadro que si da tiempo al final me gustaría enseñarles de cuánto influye la donataria como tal en la movilización de recursos y cómo hay cosas como la empatía y el compromiso que pueden generar mayor movilización de recursos que el simple hecho de tener el documento como donataria autorizada. Pero bueno, respondiendo concretamente a tu pregunta, que hay que tener cuidado, tú como donataria cumplir con las indicaciones de la ley antilavado y emitir el recibo correspondiente, porque efectivamente siempre que cualquier ingreso que haya en la organización, como cualquier egreso, tiene que estar respaldado por un CFDI, por un comprobante fiscal. Entonces, tú emitir en este caso tu comprobante de donativos, tu recibo de donativos, y ya ellos solamente sí tendrán que, cuando hagan su contabilidad, saber que pueden deducir el 7% de lo donado. Ok, perfecto. Muchas gracias. No, ¿de qué? Teníamos otra pregunta en el chat. Es el 7%, María Lourdes, es el 7%. Sí, es que como dijiste 70%, Liliana, se quedó Sí. con la duda. Ah, ¿dije 70? No, sí, es el 7%. Disculpa, un lapsus. Sí, teníamos Y otra pregunta. el 70 creo que te refieres a que no pueden donar arriba del 70% de sus ingresos anuales. Eso lo leí en el ISR, en la ley del ISR. Como empresa no pueden donar más del 70% de sus ingresos anuales, no pueden deducir más. Hay Es que por ahí deducir lo es una menciona. cosa y donar es otra. O sea, tú puedes donar Exactamente. todos tus ingresos si quieres. Tienes un tope en la deducción, que es este 7% de lo que... pero tú puedes donar todos tus ingresos. Tú puedes convertirte en una empresa y que diga, yo no voy a tener ganancias. El 100% de mis utilidades, que sería el término, digamos, técnico, los voy a donar. En ese caso, la empresa no tiene ningún límite. Lo que tiene límites es lo que puede deducir ante el SAT. O sea, lo que ellos puedan donar es a voluntad de la empresa. O sea, ellos pueden donar el 100% de sus utilidades si después que ellos sacan sus costos de producción deciden donarlo. Teníamos otro mensaje de Citlali. Hay una Citlali. A mí me gustaría saber cómo bajar apoyos económicos o en especie por parte del gobierno. Pues a nosotras también. Pues mira, Citlali, siento mucho decirte que esta nueva administración ha quitado esos apoyos. Antes estaba el programa de Indesol, ha quedado muy poco. Yo más bien, o en lo personal, te recomendaría que buscaras, sí a través de proyectos, pero otro tipo de organismos que dan en los financiamientos. Están organismos multilaterales, como Naciones Unidas en todos sus programas. Que eso es una superventaja. O sea, todos quisiéramos, o todas las asociaciones civiles quisiéramos tener un proyecto del PNUD que te financian 3, 4 años de operación, entonces ya nada más es mandar informes y se va uno en patines. Hay instituciones, fundaciones privadas en México que tienen tanto convocatorias temporales, o sea, a un plazo, como convocatorias permanentes, que también se dedican a financiar proyectos, ya sea también, dependiendo del giro. Me parece que hay una fundación que se llama, creo que es algo de salud, y también, bueno, tengo los datos que con mucho gusto se los puedo compartir después. Quedan especies, sillas de ruedas, equipamiento médico, depende de lo que sea el objeto social de tu asociación. Sin embargo, bueno, pues eso sería lo que yo te invitaría, y que dejáramos un poquito, pues no andar buscando tanto en tema de gobierno, porque sí nos han castigado mucho desde el año pasado, y buscar otras fuentes alternas de donativos que son muy buenas, y que también yo creo que incluso hasta más atractivas que en el tema de gobierno por los montos que se manejan.
O sea, anteriormente un programa de Indesol te daba alrededor de 200 o 150,000 pesos por año y era también de coinversión, que es la parte que les digo que el receptor del donativo tenía que comprobar también y dar una parte del recurso para el proyecto. Y, y bueno, pues eso dejó de operar desde el año pasado. Entonces, el panorama no es muy alentador en este término de convocatorias a través del gobierno, pero sí hay otras asociaciones civiles de segundo nivel o fundaciones de segundo nivel o fundaciones privadas, organismos multilaterales que gestionan esos recursos y dependiendo de lo que tengas. Igual si quieren, después podemos hacer una sesión de mapeo de convocatorias para que puedan ir elaborando la propia de la institución y se puedan ir adentrando un poquito más en este tema de convocatorias por proyectos. Yo acá, pues, a partir de febrero del 2019 hubo una instrucción de la Administración Federal del presidente que limitaba, por no decir prohibía la transferencia de recursos a las organizaciones civiles con esta idea de que eran intermediarios en la dispersión de los fondos y que pues no se hacía un buen trabajo y se perdía mucho en temas de corrupción. Eso terminó con una serie de programas que llevaban desde que surgió la ley de fomento a inicios de los 90 funcionando, como fue el programa de coinversión social, muy conocido por todos. Y limitó muchísimo las convocatorias de orden federal. Por lo tanto, casi ninguna convocatoria de orden federal que existía. Nosotros, bueno, en INVEFI tuvimos en algún momento de Semarnat, en 2014, 2015 tuvimos convocatorias con Semarnat, con el Instituto de la Mujer, o sea, había casi todas las dependencias tenían programas, SADARPA, lo que era SAGARPA, que ahora se llama SADER, tenían programas para organizaciones civiles. En su gran mayoría, yo diría que casi en un 95% de esos programas desaparecieron. Y los que están funcionando con limitadísimas aportaciones de recursos, algo que quedó para los refugios de mujeres, después de una lucha grandísima de los movimientos feministas y de los institutos y las organizaciones por rescatarlo, algo quedó para los refugios para mujeres, y con una asignación muy centralizada. ¿Qué nos queda desde gobierno? Algunos estados que tienen programas estatales de fomento. En el caso particular yo conozco de Guanajuato y Jalisco, Nuevo León creo que también, Yucatán a través y Chihuahua a través de las fundaciones de los empresariados de Yucatán y de Chihuahua, la FECHAC y la FEYAC, tienen fideicomisos con los gobiernos estatales. Entonces ahí tienes otra opción para las organizaciones de esos estados, generalmente son convocatorias estatales y funcionan por convocatoria, ¿no? Regularmente ahí la recomendación es estar revisando las páginas de esas instituciones y de los gobiernos o las secretarías de desarrollo social de los gobiernos. Y quedan algunos programas a nivel municipal. En el caso de Jalapa tiene una convocatoria municipal. También en ese caso es estar pendiente de las convocatorias que puedan salir a través de la página del ayuntamiento, las redes sociales, las redes sociales del DIF, y tratar de cumplir los requisitos que aparezcan, porque sí, generalmente los apoyos de gobierno vienen mediados por una convocatoria. Entonces, el seguimiento a redes sociales de esas instancias y de las páginas web es como una constante. O sea, yo diría que te puedes hacer un calendario y decir, pues yo todos los miércoles o los lunes y los jueves voy a sentarme en media horita a revisar, dependiendo de lo que yo haga, porque si yo planto árboles, puedo revisar en la Secretaría de Medio Ambiente, pero si yo lo que hago es dar servicios educativos, a lo mejor no tiene sentido que lo revise. Entonces, estar muy pendiente de redes sociales. Hay algunas páginas que podemos dejárselas que hacen ese trabajo de mapeo de convocatoria general. Entonces, como la misma página del CEMEFI, la de Fundación Majoca. Entonces, ponerte la tarea así en tu calendario como actividad media horita, revisar convocatorias. Pero sí están muy limitadas. Ahí coincido con Lili, lo que queda es muy poquito y dentro de esa limitación con muy pocos recursos de gobierno. El gobierno no tiene recursos, están en un plan de austeridad, entonces han recortado pues prácticamente todas las partidas y eso ha impactado todas las convocatorias, todas las posibles estrategias de colaboración con el sector público. Entonces, no hay que descartarlo totalmente. Verifica primero si en tu municipio o en tu estado, no sé en qué municipio o en qué estado estás, pero verifica
con tus autoridades estatales y municipales si hay algún tipo de convocatoria que te sirva, pero va a ser muy poquita y el aporte o la apuesta debería estar por irse a otro tipo de convocatorias, porque el panorama no es alentador, digamos, en un corto o mediano plazo para las convocatorias del sector público. No sé si respondimos a la pregunta. Sí, gracias. Yo quisiera hacer un anuncio. Perdón, Citlali. Citlali, por favor. Nosotros estamos en el medio de la educación, la cultura y el folclore. Estamos buscando armar una escuela, tenemos una AC, tenemos muchísimos niños estudiando desde pintura, música, folclore. Sin embargo, ya tenemos más de 20 años con esto o trabajando en esto. Sin embargo, pues sí, ahorita que se han limitado las opciones, pues estamos resintiendo bastante. Los niños están trabajando en línea, pero pues sí, los recursos son limitados y sí está mellando un poco. Y somos del estado de Veracruz, pero muchísimas gracias por su aportación, nos sirve mucho. Vamos a buscar a ver qué podemos encontrar. Pues sí, ahí es la recomendación. Particularmente el sector cultura también ha sido doblemente golpeado porque muchas de las convocatorias de cultura también desaparecieron, los esquemas de fondeo y los fideicomisos también. Todavía no se tienen muy claras las reglas para los nuevos esquemas. En el caso de educación y cultura, entonces la ventaja que tiene tanto ese tipo de trabajo de educación y cultura es que si a nivel regional yo creo que pueden, con ese trabajo que me dices de más de 20 años, pueden con agencias de cooperación o con institutos regionales encontrar apoyos. Entonces ahí nos quedamos Lili y yo con la tarea de buscar algunas páginas para recomendarla donde pueda haber opciones de convocatorias y financiamiento. Me parece que en tu caso, Citlali, la buena noticia es que el ámbito de educación entra también como un eje de los ODS. Entonces, sí hay financiamiento y yo he visto también de organizaciones. Te recomiendo mucho, no sé si haya pasado, si la hayan hecho este año, pero en particular Fundación ASIR tenía presupuesto y en años anteriores daba financiamiento para proyectos vinculados con el área de educación. Entonces, no sé si este año, porque este año ha sido totalmente atípico y fuera de cualquier situación que nos pudimos haber imaginado, pero también hay muchas fundaciones privadas que dan recursos para temas de educación y entre ellos está Fundación ASIR, porque nosotros en algún momento llegamos a hacer esa convocatoria. ¿Sí? Nada más, eso sí, si te dedicas a buscar convocatorias o para todos los que buscan convocatorias a nivel nacional, la mayoría también anda entre los 200 o 150 mil pesos es lo que financian. Ya si necesitamos un poquito más de dinero, bueno, pues ahí sí yo les recomendaría echarle un vistazo a las internacionales, porque también ahorita, dentro de esta situación tan compleja que estamos viviendo, bueno, pues también el tipo de cambio nos favorece un poquito más. Entonces, siempre es una buena opción y yo de verdad se los recomiendo, no lo echen en saco roto, el buscar convocatorias de forma internacional, porque esas sí les permiten a las asociaciones civiles proyectarse de una muy buena manera. A ver, ¿alguien más? Manito levantada, ¿alguien que quiera hacer otra pregunta a través del chat? ¿Tenemos tiempo? ¿Todavía? No veo manitas levantadas. No. ¿Sí, bueno? ¿No quieren preguntar más nada? Aprovechen a Liliana. Si no quieren hablar y no quieren poner su cara, pues pueden hacerlo a través del chat. Mientras yo quisiera que nos platicaras un poquito en lo que sale aquí algunas que se deciden. Sería bueno que nos comentaras un poco de este tema de transparencia. Ahorita
Mira, aquí ya viene una pregunta, ahorita lo dejamos pendiente. ¿Hay condiciones en este momento para constituir nuevas organizaciones o ONGs? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Todo depende de la creatividad, voluntad. A ver, recuerden que la primera causa de constituir una asociación civil es resolver un problema social, o resolver un problema o incidir en la política pública, o detectar una problemática donde queremos incidir para lo bueno y para lo malo. Incidir es cambiarla, transformarla, estimularla, visibilizarla. Yo creo que vivimos en una sociedad o en una realidad donde las causas nos superan. Entonces, el momento para constituirlo, sí. México tiene índices bajísimos de asociacionismo. Entonces, de hecho, voy a compartir una gráfica que tengo por acá, tomada de un reciente estudio de filantropía en América Latina. Y pues sí, los datos de nivel de asociacionismo, o sea, de cantidad de organizaciones por cada 100.000 habitantes de México son bajísimos. Por lo tanto, tenemos una sociedad civil débil y pequeña para el tamaño que tiene México. Todavía muy concentrada en la Ciudad de México, extremadamente concentrada en la Ciudad de México. Vamos a ver que la Ciudad de México casi dobla el porcentaje de organizaciones por cada 100.000 habitantes del estado que le sigue en número de asociaciones. Entonces, yo creo que sí, que es un buen momento, que hay condiciones sociales porque hay necesidad de organizarse para participar en la vida pública, para estar en la vida pública, para visibilizar problemáticas, para transformar realidades, para incidir desde nuestras capacidades para vigilar, que también es una función de las organizaciones de la sociedad civil, hacer accountability social de lo que está pasando. Entonces, desde ese punto de vista, sí. ¿Es un buen momento para buscar financiamiento público para las organizaciones? No. Ya explicamos un poquito por qué. Pero son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, es un buen momento porque México va atrás. O sea, cuando comparamos con países, a ver, siempre hacer comparaciones es complicado, pero países como Argentina, Brasil, no digamos ya Estados Unidos, que tiene uno de los índices de asociacionismo más amplios de labor comunitaria, porque vienen de toda una tradición de participación comunitaria que empieza desde las escuelas, ¿no? Desde los comités, las asociaciones de las escuelas. No hablemos, pero con América Latina, con países como Argentina, Chile, Brasil, estamos muy por abajo y me voy a permitir rapidito compartirles cómo estamos en ese sentido nosotros. Porque la tenía guardadita. Por en lo que yo encuentro, ¿ya lo encontraste? Ya, es que la tenía guardadita. No sé si la alcanzan a ver. Ya lo tenías listo. No sé si alcanzan a ver la presentación, pero acá está. O sea, tenemos alrededor de 99 organizaciones por cada 100.000 habitantes. La Ciudad de México, que es la zona de mayor cantidad de organizaciones. El promedio está en 34, Veracruz está por acá en 34. La que más cohesión asociativa, concentración asociativa tiene después de la Ciudad de México son Oaxaca y Durango. Y tienes luego Tamaulipas, Guanajuato con un índice bajísimo, 19 organizaciones por cada 100.000 habitantes. Entonces, acá tienes todavía un área importante de oportunidad y de necesidad para las organizaciones. Entonces, ahí yo digo que, respondiendo un poco a la pregunta que hacían de si hay el espacio o las condiciones sociales, yo creo que sí, que sí las hay. Lili, porfa. Creo que perdimos a Lili. Se quedó su... En el caso de... hay un poquito rojo para... Te perdimos totalmente. Así que sí. Les comentaba que para aquellos, que esto es un poquito de lo mismo, para aquellos que estén considerando constituir una nueva asociación civil, les recomendamos mucho que consulten previamente la ley de fomento, que tengan claramente cuál, porque pues todos estos son gastos y en ocasiones, y también sobre todo por este tema de la deducibilidad y de que si quieren participar en convocatorias, dice, y aunado a una pregunta que dice, que me parece, Mireya Hernández, todas las convocatorias son para donatarias autorizadas.
no necesariamente, generalmente las de México sí. Generalmente las asociaciones, las fundaciones privadas que dan dinero para proyectos que están instauradas aquí en México, dígase Fundación Fundación PepsiCo, FEMSA, primeros criterios de selección que tengan la donataria autorizada. Como decía Joana, en el ámbito internacional no es tan necesario. Entonces, bueno, pues ahí es cuestión de que vayan evaluando, dependiendo de los proyectos que pueden seguir, si conviene o no. La recomendación, pues evidentemente es que sí, siempre y cuando se cumplan con todos los criterios. Si alguien en particular tiene algún caso de tema de trámite de donataria, pues se pueden acercar con nosotros. O si también están en esta parte de constitución de su organización civil, también Joana es una experta en... Sí, como decía Lili, creo que está fallando el internet. Te está fallando el internet otra vez. Es horrible, Lili. temas del objeto social. Entonces también mi internet está fatal. Es mejor desde antes a después hacer un reproceso, volver a hacer actas de asamblea, cambios de objeto social. Entonces desde un inicio que vaya todo a la regla para que después no se vaya a tener esa limitante. Eso era mi pequeño anuncio. Sí, sí, no te preocupes. Creo que entre la interrupción del internet se entendió por dónde ibas, ¿no? En temas legales y de reconocimiento, pues tratar de pensárnoslas bien, de asesorarnos muy bien antes de hacer cualquier pago o iniciar cualquier proceso sobre lo que queremos hacer, cuáles son los límites que pone la ley, pero en términos de condiciones sociales, yo diría que sí, que es un buen momento. Como decía Lili, todas las convocatorias no son para donatarias autorizadas, no necesariamente. En el caso de México, ¿qué pasa? Que se entiende la donataria autorizada como un filtro de transparencia. Entonces, los donantes, buscando transparencia, como las organizaciones que son donatarias están obligadas a mayor transparencia, pues, aunque a ellos no les sirve para nada la donataria autorizada, sí la piden para garantizar que la organización sea un poco más confiable que una que no es donataria autorizada. De todas maneras, como les insisto, no todas las actividades son susceptibles de recibir la condición de donataria autorizada y a veces la vocación de nuestra organización nos impide ser donatarias autorizadas. Entonces, en ese caso, simplemente tienes que buscar cuáles son tus mejores opciones para financiar tus actividades. Por acá decían, en el caso de los organismos de Veracruz, de coordinar OSCs, institucionalmente creo que Veracruz no tiene registro estatal. Hay estados que tienen registro estatal o coordinaciones estatales. En el caso de Veracruz, hasta donde yo tengo entendido, no existe una entidad de gobierno dedicada a la coordinación de la actividad de las organizaciones como entidad de gobierno, como puede ser el Registro Estatal de Organizaciones de la Sociedad Civil de Guanajuato o el Comité Técnico de Organizaciones Civiles de Jalisco, que existe un Consejo Técnico de Organizaciones Civiles de Jalisco constituido. Si me permiten, en lo que sale otra preguntita, hacer una recomendación. En el momento que ustedes reciban una convocatoria y la empiecen a revisar si pueden o no participar, independientemente de cuál sea el organismo financiador, ya sea un organismo internacional, una fundación privada, cualquier incluso de las poquitas que encontramos que hay en el sector gobierno en los 3 niveles, municipal, estatal, federal. La recomendación siempre es que la lean muy bien. Léanla muy bien y revisen cuáles son los documentos que están solicitando, porque siempre se piden documentos que acompañan a la convocatoria, como el acta constitutiva, a lo mejor alguna carta de autorización del representante legal, generalmente piden los estados financieros del año anterior. En algunas convocatorias incluso se llega a pedir estados financieros o el reporte auditado por una empresa de estas contables, de un auditor fiscal. Entonces, revisen muy bien cuáles sean, porque lo que sí pasa es que primero se revisa el formato, es decir, que se cumplan con todos los requisitos, y aquellas organizaciones que pasan esos requisitos son las que se evalúa el proyecto. Y los proyectos es muy cansado hacerlos y genera a veces también pues es tedioso, es una labor de mucho trabajo de escritorio. Entonces, ¿para qué vamos a tener a un equipo de trabajo
un proyecto una semana, 10 días trabajando, cuando no tenemos los documentos completos y muy probablemente nos vayan a batear. Entonces, la recomendación inicial es que tengan todos los documentos que acompañan a la convocatoria y pues ya que los tengamos todos juntos o que sepamos que el equipo los tiene, ya después hacemos el proyecto para convocar. Esa es una buena práctica que también nos va a quitar desgaste Nos de no comenta, trabajo en vano. nos comentan por acá, para los que preguntaron, en el caso de Veracruz, hay algunos municipios, como Jalapa, que tienen una coordinación municipal, pero ahí sí depende de cada municipio. Entonces, en el caso de Jalapa sí hay una coordinación municipal, aunque estatalmente no existe organismo coordinador, orientador del trabajo de las organizaciones. En Jalapa sí lo tiene, por si hay alguna organización de Jalapa, pues empiece a rastrear qué trabajo realiza esa coordinación, si tiene convocatorias o cómo pueden vincularse. Acabo de ver tu aclaración, Dalia, pues desde ese punto de vista, no, es lo que te decía, desde el punto de vista de reconocimiento de trabajo, de posibilidades de vinculación con autoridades, sobre todo a nivel federal, no es un buen momento. O sea, no hay una percepción de la necesidad, importancia, trabajo, reconocimiento del sector desde la administración federal actual. En ese sentido, sí estamos sobre un campo, digamos, nadando a contracorriente. A niveles estatales y a niveles municipales puedes encontrar, sí, diferentes grados de articulación, reconocimiento y valoración. Entonces, pero desde el punto de vista federal, sí, la puerta, digamos que, si bien no podemos decir que esté cerrada, sí está prácticamente cerrada. Sí está pesadita de empujar, ¿no? Entonces, si va por ahí tu pregunta, no, la respuesta sería totalmente sincera, sería no. No sé si la respondí, si no me pones en el chat cualquier cosa. Vuelve a repetirse la pregunta de las donatarias, sí, Lili. No, adelante y ahorita seguimos con otra. Sí, vuelven a preguntar varias veces lo de las donatarias. Acá, Virginia, Ana Virginia, buen día, mi asociación es asistencial y trabajamos 3 vertientes, salud, alimentos y alimentación, educación. A raíz de la pandemia, básicamente estamos realizando jornadas de salud, ya que tenemos médicos y enfermeras que apoyan y damos servicio a bajo costo. La pregunta es, ¿cómo debe declarar el SAT este ingreso? Ya que es solo cuota de recuperación de gastos que conlleva movernos a las comunidades. Estamos en un municipio de Chicontepec, Veracruz. Pues Ana Virginia, mira, muy por arribita, porque no sé qué tipo de recibos estás dando, por lo que no sé si eres donataria, pero las cuotas de recuperación recuerdan que son un ingreso que ya es posible, digamos, para todas las organizaciones. Pero en algún momento la cuota de recuperación estaba limitada solamente a aquellas actividades que tenían directamente que ver con la autorización, con la actividad que tenía la autorización para la deducibilidad. Ahora la cuota de recuperación es un ingreso que se puede declarar para cualquier actividad que realice la organización. Entonces, no sé si va por ahí tu pregunta, porque si es una cuota de recuperación, pues tienes que dar, si es recibo donativo, sino el recibo por el monto de la cuota de recuperación. Recomendación, yo lo que te recomendaría sería revisa con tu contador. Esa sería lo primero que te recomendaría hacer. ¿Por qué? Porque una cuota de recuperación es un dinero que recibes en efectivo. Entonces, si se tiene que hacer un proceso adicional y sobre todo en este particular de si eres si eres una asociación civil que puede dar recibos deducibles, si tienes la donataria autorizada, es todavía más cuidadoso. Muy probablemente vayan a tener que hacer informes para los que recibieron dinero por temas de COVID, como se hizo con temas del temblor. Y en ese caso, si diste el recibo como donativo, pues tienes que estar pendiente de emitir el informe para los donativos recibidos por COVID. Pero es que me entra la duda porque dice que es para moverse. Porque si es gasolina y no es ingreso, entonces... No, pero si es cuota de recuperación. O sea, no me quedó claro en el mensaje. Te decimos así como abuelo algunas consideraciones que me saltan. Pero sí, la primera recomendación es, como dice Lili, el contador. Revisa con tu contador para que te diga exactamente los procesos a seguir. Porque cuando no hacemos los procesos se puede perder información y entonces cuando se pierde información o no se hacen las cosas bien hay que hacer un reproceso y eso termina siendo más cansado para el equipo de trabajo, se pierde tiempo en cosas que terminan siendo urgentes y que se pudieron evitar, etcétera. Yo les puedo contar miles de historias. Y a lo mejor por el monto, tétricas.
Que Entonces, además, a lo mejor por el monto no te conviene dar un recibo deducible. Entonces, sí, esa sería la situación. Revisa con tu contador, dile qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo y qué te están pagando, y que ya junto con él puedas ir planteando una ruta de los movimientos financieros que tienes que hacer en tu asociación. Igual eso se extiende para todo. Siempre, bueno, yo en lo personal soy licenciada en comercio exterior, entonces nosotros pues estamos involucrados, nos entrenan desde todos los procesos de importación, de exportación, los procedimientos en materia, los famosos PAMAS, que son los procedimientos administrativos en materia de comercio exterior, que es pues cuando algo pasa mal y la sanción. Entonces, mi recomendación siempre va a ser, en todos los temas, si tiene que incluir un proceso, que ustedes estén bien conscientes Desde antes. y muy sensibilizados de cómo se tienen que hacer las cosas. Y si no lo estamos, hay que preguntar hasta que nos quede claro el camino a seguir, porque siempre va a ser más fácil hacerlo bien a la primera que luego desbaratarlo y volverlo a hacer bien. Entonces, preguntar no hace daño, y esa es mi recomendación siempre, que andemos buscando y asesorándonos hasta que nos quede claro cómo se tiene que hacer el proceso, porque si no, de verdad termina siendo muy desgastante, termina costando más dinero, y se termina perdiendo frustración y se termina perdiendo mucho tiempo. Entonces, en este caso concreto, cuando no sepamos qué manejo darle a los dineros, con el contador hay que preguntarle antes de hacerlo. Claro, porque si no, si es un rollo y luego cuando venga y sobre todo me preocupa en el caso de las donatarias que ya junto con los informes de transparencia ya hay aviso del primer informe de donativos recibidos por concepto de COVID. Por lo tanto, si ustedes emitieron recibos de donativos, a lo mejor por estas actividades, en lugar de emitir recibo por cuota de recuperación, hay que ver muy claro la leyenda del recibo y el CFDI que se emitió. Y en ese caso el contador es la persona, digamos, que conoce el trabajo de la organización integralmente, que pueda darles una mejor asesoría. Mireya, en ese caso, si ya metieron el trámite, pregunta por qué ha sido rechazada en 2 ocasiones, por lo que creo, su trámite de donataria autorizada. En primer lugar, hay que revisar cuál es el dictamen de ese rechazo. Normalmente cuando la autoridad rechaza el trámite, explica por qué no fue aceptado el trámite, y generalmente tiene que ver con errores que se cometen y malas prácticas que tenemos que tienen incorporadas o que han sido o que están incorporadas en los formatos que se utilizan por las notarías, desgraciadamente, para las actas constitutivas. Entonces, el SAT ha ido, sobre todo en los últimos 5 o 6 años, haciendo una serie de recomendaciones y endureciendo los criterios para las donatarias autorizadas y estableciendo elementos muy particulares para las actas, y no todos los notarios han llevado de la mano ese proceso de capacitación. Entonces, lo primero que te recomiendo es que busques esos 2 dictámenes de rechazo y revises cuáles son las recomendaciones que te hacen junto con tu acta, o sea, tener el acta abierta al lado, leerla hasta el cansancio con las recomendaciones que te hacen y ver. Hay un formato de acta que el SAT tiene disponible, que te puedes descargar gratuito de la página del SAT, o buscar asesoría con una notaría que esté especializada. Ojo, a veces nos da pena cuando llegamos a la notaría mirar para atrás el documento, porque entendemos que el notario es alguien respetable y que ya pasó un proceso, y a veces ni siquiera lo leemos. Entonces, ahí va una advertencia también generalizada. Revisemos muy bien, porque a veces es un nombrecito, a veces es una palabra que se le fue al notario, al pasante, al secretario, y nos da pena regresársela en ese momento. Y antes de firmar, todo se puede arreglar. Entonces, mi recomendación es esa: revisa, porque si ya hiciste los cambios en el acta, es muy raro que te la vuelvan a rechazar. Y en ese segundo oficio de rechazo debe venir explicado, o debe venir anotada cuál es la causal de rechazo para tu proceso. ¿Existe cómo funciona MAPA en el acompañamiento de asesoría de OCC? ¿Hay algún contacto? ¿Qué costo genera? Citlali, pues ahí, si quieres nos mandas contacto, pues tenemos nuestra página web, www.gobiernoyanalisispolitico.org. A través de redes sociales nos encuentran como Gobierno y Análisis Político AC en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Y si nos quieres mandar un correo,
pues aquí te puede poner Lili en el chat su correo, mi correo, el correo de Dianita. Aquí se los comparto. Depende el acompañamiento, tenemos distintos grados de acompañamiento, igual los costos varían, tenemos desde actividades y asesorías gratuitas hasta herramientas, metodologías que requieren un costo y procesos de mayor tiempo, personalizados siempre a las necesidades de la organización. Entonces ahí Lili dejó su correo donde nos pueden, de todas maneras los invitamos a seguir nuestras redes sociales porque estamos compartiendo información del sector, el 90% de nuestro tiempo estamos compartiendo convocatorias, invitaciones a capacitaciones, a eventos gratuitos y pagos, dependiendo del formato, pero esa es la primera invitación. Eso es esencial, José, es muy bueno y hay muy pocos contadores, pero hay algunos contadores. Nosotros trabajamos con un despacho que lo hace, es un despacho contable que solamente trabaja para organizaciones civiles y con organizaciones civiles. Entonces también si nos siguen en redes, también podemos darles los contactos de ellos, se llama DAC China AC. Ellos son un despacho contable para organizaciones civiles y es diferente, porque efectivamente uno de los problemas que tienen los contadores es que te quieren encasillar bajo los modelos de empresa o te quieren dar, aplicar fórmulas que no son las fórmulas adecuadas para las... Fórmulas empresariales. Son muy empresariales, les pasa un poco como a los notarios, entonces, y que de pronto hacen los procesos muy mecánicamente y ahí se pierde la particularidad. Exacto, se pierde la particularidad de las declaraciones que tienen que tener. O sea, cómo declarar una organización, o sea, tú pagas impuestos siempre y eso es algo que nos costó a nosotros, que no somos contadoras, entender mucho. O sea, una organización de la sociedad civil que no sea donataria autorizada, el principal beneficio de la donataria autorizada no es el donativo que puedo recibir o no. El principal beneficio de tener la deducibilidad es el tratamiento del SAT. Porque mientras tú no tengas la deducibilidad, pues te trata básicamente como una empresa. Y estás obligado a pagar tu IVA, tu ISR sobre remanentes, no sobre los ingresos. Y ahí hay otro miedo. Yo quiero tener ingresos porque tengo que pagar impuestos. Ojo, bienvenido a los ingresos y se pagan los impuestos correspondientes. El contador es el que tiene que saber sobre qué se pagan esos impuestos, sobre los remanentes. Pero no está mal tener ingresos como organización de la sociedad civil. No está mal pagar impuestos si tengo los ingresos. Es parte de mi responsabilidad como contribuyente. Y eso solamente un contador que esté especializado, que conozca el sector, que sepa cómo trabajar con las organizaciones y el tratamiento que nos da el SAT, te puede conducir muy amigablemente por esos procesos. Cuándo vender un producto, cuándo cobrar, qué cobrar, bajo qué formatos, qué recibos dar, porque todo movimiento tiene que estar respaldado con un recibo, pero el mismo recibo no es aplicable para todos los movimientos. Entonces, evitar caer en una causal de revocación de la donataria autorizada o en una ilegalidad o en un incumplimiento. Nos ha pasado a Liliana y a mí que nos hemos quedado aterradas porque ha llegado organizaciones que te dicen, pues yo llevo 10 años y nunca he declarado nada ante el SAT porque soy una organización de la sociedad civil y no pago impuestos porque no soy sin fines de lucro. Entonces, y nosotros, así como usted lleva 10 años y no ha pagado impuestos, pues ahí metes a su buzón tributario a ver en qué condiciones está su organización, ¿no? Entonces, ahí la recomendación siempre es tener a mi contador de cabecera. Ahí sí, como mismo tengo mi médico de cabecera, tener a mi contador de cabecera y de ser posible que ese contador tenga conocimiento del sector. Sea un contador que esté familiarizado, sensibilizado con el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y el tratamiento fiscal que reciben las organizaciones de la sociedad civil, sean donatarias autorizadas o no. Entonces, coincido con José. Les puse en el chat la dirección de DAC China, por si están interesados en buscarlos. Sí, sí, perfecto. Muchas gracias. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Tenemos todavía algunos minutitos. ¿Preguntas? Por el chat o alguien que quiera hacer una intervención. A ver, pregunta, comentario, experiencia, algo que nos gustaría mucho sacar de acá. No sé si alguno haya tenido alguna buena experiencia dentro de esto que estaba pasando.
ha podido reorientar su trabajo, ha encontrado una herramienta para seguir brindando la atención a sus beneficiarios. Sí nos interesaría mucho. En nuestro caso particular, ganamos mucho porque hace un año me tuve que ir yo fuera de México por razones personales y empezamos a teletrabajar y nos dimos cuenta que estuvimos haciendo unos directos por Instagram cuando nadie hacía directos. Entonces, cuando llegó esto, nos dimos cuenta que haber tenido que trabajar a distancia y establecido ciertos mecanismos de trabajo con Liliana y con el resto del equipo era una ganancia, ¿no? Entonces, sí nos gustaría antes de cerrar la sesión, pues a ver si a alguien le pasó o si a alguien le ha pasado en contra, se ha visto rebasado, que nos compartan alguna experiencia en estos minutos antes de cerrar. Vicky, están todos bien callados. Bueno, les platico por aquí mi experiencia. La verdad que ha sido muy, no frustrante, sino que teníamos proyectos para trabajar directamente en comunidades rurales, ¿no? Pero pues por las obvias razones suspendimos esas actividades. Como somos de reciente creación igual, todavía pues conocíamos lo que era procuración de fondos y toda esa parte, pero lo buenísimo de todo esto fue que se abrieron todos los webinars, cursos, talleres gratuitos en toda la parte de promoción, fomento y fortalecimiento del fondeo como tal, ¿no? Yo participé en una campaña en la carrera virtual. Pues no nos fue tan bien, pero la experiencia fue muy reconfortante, muy enriquecedora como tal, ¿no? Y vimos los puntos donde teníamos que meternos a fortalecernos como tal, ¿no? Y aparte igual, pues el estar aquí con tanto tiempo, fue el aprovechamiento de estar generando ya para financiamientos. Yo les recomiendo mucho que volteen a ver afuera, al extranjero, que cumplan con los requisitos que piden allá. Allá está el dinero, aquí en México la verdad que no hay nada, por obvias razones. Y ya estamos en ese proceso ya de planeando propuestas para ir a tocar las puertas. Ya cumplimos con todos los requisitos legales, administrativos, éticos y de todo. Y todo en base a que pues tuvimos, ahora sí que todo este tiempo lo invertimos en esa parte, ¿no? Entonces, y parte de eso igual fue que esta propuesta que estamos preparando se nos acercó esta empresa. Esta es una empresa del sector petrolero internacional, es una empresa socialmente responsable, lo que les comentaba al inicio de mis dudas de los donativos. Y sí, o sea, ha sido muy enriquecedor toda esta parte de la parte buena del encierro, ¿no? Entonces, pues es la experiencia que tenemos por acá. Nosotros estamos ubicados en Tabasco. Igual nos ha costado mucho trabajo porque Tabasco no tiene la vocación del sector social bien definido. Y si vamos a los números de Indesol, van a ver registradas muchísimas asociaciones, pero todas aquí en su momento fueron políticas y nunca les interesó la parte social. Entonces ha sido también difícil llegar a la sociedad cuando estás enfocado en el sector social como tal, pues porque pues ya no creen, ¿no? O sea, como tal, ¿no? Pero es una piedra que estamos picando muy grande y ahí vamos empezando a avanzar. Muchas gracias, José. Ese ha sido otro de los aprendizajes y una de las recomendaciones que hemos hecho en algunas actividades, talleres, eventos donde hemos compartido. Justo aprovechar este momento, o sea, en la experiencia mía y de Liliana de casi 10 años entre organizaciones y sociedad, trabajando con sociedad civil, una de las principales quejas de las organizaciones para no mirarse hacia adentro, para no pensarse como organizaciones, para no dedicar tiempo a procesos de fortalecimiento, a procesos de planeación estratégica, ha sido que la actividad diaria, la cotidianidad, pues los rebasaba. O sea, Liliana, pues tenemos actividad diaria de prestación de servicios y eso nos rebasa y no tenemos tiempo de que si el contador fue un taller, pues se siente con los directivos o los operadores y les cuente cómo le fue en el taller, qué requerimientos tienen que tener. O que si el director
o un operativo participó en una capacitación, lo compartiera con el equipo. Y una de las recomendaciones ha sido esa, pues es justo el momento en que podemos, por el necesario parón en nuestras actividades, porque el que menos paró ha tenido que parar, pues nos damos el tiempo de pensar cómo íbamos, cuáles eran nuestras rutas, qué habíamos venido haciendo mal, sistematizar experiencias. Es algo que nos cuesta muchísimo trabajo como organizaciones, pero que es importante a la hora de empezar a trabajar con donantes, presentarnos, mirarnos de cara a nuestros beneficiarios o de cara a la sociedad, contar lo que hacemos. En ese sentido, Liliana y yo empezamos un proyecto justo empezando la cuarentena. Fue uno de nuestros proyectos. Ahí, ya que nadie se anima a contar experiencias, vamos a contar cuál ha sido nuestro proyecto estrella de la cuarentena. Y teníamos la inquietud, porque las dos somos muy amantes del formato podcast y de la importancia de contar historias desde la sociedad civil y de contar lo que nos está pasando y de contar lo que estamos haciendo para bien y para mal, como aprendizaje, como experiencia, como sistematización de actividad, también sistematizar un poco lo que está haciendo la sociedad civil. Y pues nuestro proyecto de la cuarentena ha sido el lanzamiento de un podcast que se llama Dando y Dando, el mundo de la sociedad civil. Creo que también el nombre define un poco cómo nos sentimos aquellos que formamos parte de este sector. Y está disponible para escucharlo tanto en la página web como en los reproductores de podcast, de Apple Podcast, de Spotify, y que tiene justamente la vocación de contar historias de organizaciones y de las personas que forman parte de las organizaciones. Y a través de ese contar historias, pues, conocer experiencias, métodos de trabajo, orientaciones. En ese sentido, hay dos que pueden ser de mucho interés. Hay uno sobre redes sociales, sobre cómo trabajar con las redes sociales en este momento y con las herramientas electrónicas. Y hay otro sobre las obligaciones de transparencia en momentos de COVID, qué pasa en momentos de emergencia con las obligaciones legales y fiscales, qué pasa en momentos de emergencia que se nos olvida que seguimos teniendo obligaciones legales y fiscales. Entonces, pues, nos encuentran igual dentro de la página web o en nuestras redes sociales. Y si no, ponen Dando y Dando, el mundo de la sociedad civil en Spotify o en Apple Podcast y nos pueden escuchar. Y la vocación es esa, contar historias, sistematizar experiencias que puedan servir de inspiración, de guía, de modelo para otras organizaciones. Entonces, ese ha sido nuestro proyecto estrella de la cuarentena. Lo vamos impulsando. El lunes sale nuestro cuarto capítulo. Los invitamos a que se suscriban, a que lo escuchen y ojalá les pueda aportar un poquito a sus experiencias. David. Hola, buenas tardes. ¿Me escucho? Sí. Sí. Ok, bueno, mi pregunta va basada a algo que mencionaste anteriormente sobre el recorte de los apoyos del gobierno federal. Aquí en el municipio de Catemaco, uno de los aspectos para potencializar el desarrollo económico sería también en el área del turismo. Entonces, mi pregunta va referida a si la Secretaría de Turismo y Cultura también padeció esos recortes de apoyos. Sí, el recorte fue general para prácticamente toda la administración pública federal. Y por temas de participación, de baja recaudación de impuestos, es muy poco lo que a nivel estatal y municipal se puede hacer. Porque efectivamente los municipios y los estados dependen mucho en esto que se llama el Pacto Fiscal Federal de las aportaciones federales. Y entonces, por un lado, no tienes recaudación propia que puedas destinar o está muy limitado el recurso de recaudación propia por temas como eliminación de tenencia y demás, que pudieras invertir como proyectos estatales o proyectos municipales, y del otro lado, pues todo lo que pasa a nivel federal te impacta. Entonces sí, como le decíamos a Citlali, desgraciadamente los espacios culturales han sido muy golpeados, turismo ha sido, bueno, o sea, hasta salud en medio de la pandemia no ha escapado de recortes. Entonces sí es un mal momento en temas de recurso público en sentido general a todos los niveles. Entonces, cualquier convocatoria que encuentren, pues traten de hacerlo lo mejor posible. Hago la promoción. Tenemos un post en el blog muy viejito, pero que todavía lo pueden encontrar, que hizo Liliana, si mal no recuerdo, sobre cómo aplicar a convocatorias de proyectos. Entonces, ahí lo pueden rescatar. Está abierto en nuestra página web, en la sección de blog. Lo buscan, cómo desde leer una convocatoria, saber si cumple los requisitos, qué tengo que tener en la mano siempre que voy a aplicar una convocatoria. También ahí
se los dejamos de tarea para que lo lean, porque puede ser muy, muy orientador a la hora de buscar convocatorias, porque eso sí, las convocatorias que salgan van a salir mucho más restringidas y mucho más cerradas en términos de cumplimiento de requisitos. O sea, esto no es de chicle y pega. Les digo para que no trabajen en vano. No es que cumplo 4 y igual y si pega. No trabajes porque va a haber 50 como tú que cumplen los 5 requisitos y que van a estar por delante de ti y le vas a dedicar un tiempo y un esfuerzo. O sea, no es desmotivarlos, pero sí fíjense siempre que cumplen todos los requisitos antes de trabajar para un proyecto, porque no funciona así de que igual y si pega. Si me permites agregar un poquito yo, en este sentido, también dentro de nuestro blog, el último, el número 3 que hicimos es un tema es una entrevista con un experto en temas de evaluación. Y ahorita yo comentaba este tema de sistematizar experiencias. Bueno, en el ámbito de los proyectos de convocatoria es sumamente importante que podamos empezar a llevar a cabo esa parte de sistematizar experiencias, y no solamente desde el equipo de trabajo, sino también con nuestros beneficiarios. Entonces, en ese sentido, ¿por qué? Bueno, pues más o menos desde el 2005 comenzó esta corriente en el ámbito de la cooperación internacional que ya ha ido permeando también aquí en México, que se llama, o era la agenda de la eficacia, que lo conocemos en términos como basada en resultados. Es decir, en todos los proyectos que nosotros hagamos en convocatorias, tenemos que decir qué es lo que vamos a lograr. Y a partir de lo que vamos a lograr, pues tenemos que evidenciar que realmente lo logramos. Entonces, esa parte la definimos en este entorno como evaluación. Entonces, es bien importante que si pueden ir comenzando bueno, si lo pueden y les interesa escuchar este podcast que es el número 3, es una entrevista que le hicimos al doctor Humberto Hernández, Muñoz Grande, que entonces en ese sentido él nos dice, bueno, en todo el universo de las evaluaciones, estas son las más importantes y las más prioritarias para una organización civil. No es el hecho de que nosotros digamos, haz más trabajo, sino que ese trabajo tiene un propósito. Y es bien importante que se vaya sistematizando en ese sentido. Aún y ustedes ahorita no tengan el financiamiento de un organismo internacional, yo les recomendaría que ya empezaran a tener ese control y una evaluación de cuáles han sido sus logros, porque eso también puede ser un criterio de selección, cuáles han sido los logros que han tenido en años pasados. Entonces, eso es bien importante porque al final de cuentas, el tener esos números y tener esa evidencia termina siendo un activo de la asociación. Entonces, la recomendación principal es que ustedes, a medida de lo posible, vayan sistematizando y vayan teniendo el control de quiénes son los beneficiarios, de qué forma se les ayudó, si se pudiera tener un poquito un referente del antes y del después, porque todo eso va sumando y va haciendo puntos a favor y van construyendo también el currículum de la asociación. Entonces, esa sería también una recomendación orientada a una buena práctica que la pueden capitalizar en una situación futura. Nosotros lo dejaríamos hasta acá, quedamos ya con INVEFI y con Rey cuando se pueda pues repetir alguna otra sesión, sobre todo para que ustedes puedan hablar y compartirnos sus experiencias y aclarar un poco de dudas. Ha sido un gustazo estar acá, seguro que Liliana también se compromete. Sí, claro. Y pues estamos a sus órdenes en Gobierno y Análisis Político a través de INVEFI. Hola, muchas gracias, Joana, muchas gracias, Liliana. La verdad es que estamos todos aquí muy atentos. Y bueno, a los compañeros de las organizaciones queremos compartirles un poquito de la experiencia que hemos tenido en cuanto a la parte de donatarias autorizadas. Tenemos aquí a Lilia, a Cristina Huerta, de 5 Elementos. Con ella trabajamos desde el 2018 con el tema de su acta. Y algo que comentabas, Joana, es muy cierto a la hora de hacer las actas constitutivas, que tiene que ser muy cuidadoso en el tema, pues principalmente en las cláusulas que contempla la ley del ISR y la de fomento. Y bueno, pero ellos nos da mucho gusto porque ya les autorizaron su donataria este año a Cristina. Entonces, bueno, ha sido un ejemplo de que si hacemos las cosas bien, en su momento, pues nos
evitamos que nos regresen las actas, generar otro gasto y también ser cuidadosos con la constancia que acredita nuestras actividades. Y justo esta semana también nos da mucho gusto que otra de las organizaciones que está con nosotros en la red también ya se le autorizó su donataria. ¿Y por qué? Porque, bueno, cuando no están trabajando con recursos públicos, las empresas o las personas que les van a financiar sus proyectos, pues sí les piden que tengan la donataria porque es la manera de que ellos transparenten que están haciendo bien las cosas. Entonces, pues decirles esta parte y también David, que ya ha estado participando aquí en este chat, que él, bueno, apenas está en proceso de constitución, pero creo que vamos haciendo bien las cosas desde el inicio. Él nos va proveyendo toda la información y nosotros pues vamos orientando a que su organización se constituya de la manera correcta, ¿no? Para evitarnos que nos regresen el acta o que tengamos alguna observación. En cuanto al tema que comentabas, David, de turismo, fíjate que desde el año pasado en la zona de los Tuxtlas se constituyó una red de centros ecoturísticos que se llama Veredas Azules, y han estado trabajando muy bien. Son una asociación civil. Ellos se fondean, bueno, pues de la parte operativa con los centros ecoturísticos y también, por supuesto, de los empresarios, y también han tenido el acercamiento a las dependencias de gobierno, incluso con la Secretaría de Turismo y con la Semarnat, que ellos tienen un área ahí en temas de capacitación. Entonces, pues la verdad es que también tenemos que ser muy creativos porque podemos hacer actividades que nos permitan pues, sostener a nuestra organización o las causas para las cuales estamos trabajando. Entonces, bueno, eso es algo que queríamos compartirles como INVEFI, que nos da mucho gusto que estén participando, que se estén capacitando. Y bueno, pues ahora quisiera dejarle la palabra a la licenciada Iraís, que como yo les decía, ella es nuestra fundadora y bueno, pues es nuestra principal benefactora. Y pues bueno, también ha estado en constante vinculación con Joana, con Liliana, en temas de sociedad civil. Entonces, pues licenciada, pues adelante, para que también pueda compartirles información valiosa a las organizaciones que ya llevan muchos años, las que son de reciente creación y pues las que próximamente ya van a estar constituidas. Adelante, Iraís. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto saludarles. Me llena mucho de emoción poder estar aquí en esta charla con muchas y muchos de ustedes, con muchas organizaciones que, como bien dice Rey, tienen muchos años de estar constituidas y también de trabajar. Y por supuesto, darle las gracias a Joana, quien sigue formando parte de INVEFI y que en conjunto con ella realizamos muchas cosas aquí en Veracruz y que las seguimos haciendo. Y las seguimos haciendo con mucho gusto, con mucha emoción. Y me da mucho gusto ver entre los invitados a amigos entrañables de muchos años de vida y sobre todo también amigas como Tiffany, que por aquí está. Tiffany, un saludo, porque fuiste parte de este inicio. INVEFI tiene aproximadamente ya 13 años, 12 años de creada. Y hemos ido trabajando y hemos ido evolucionando. Y yo solamente quisiera hacer un cierre de esta reunión diciéndoles que todo lo que aquí comenta Joana, Lili, muchísimas gracias porque la verdad ustedes son gente ya muy especializada en el tema, gente que está permanentemente estudiando y que hoy yo veo muchas potencialidades en la parte de las organizaciones civiles. Escuché con leí con mucha atención las preguntas que hicieron, si era necesaria la participación o la creación de las organizaciones civiles actualmente. Sí, sí lo es. Yo soy una convencida de que solamente la unión de la sociedad civil es la que ha ido o la que evoluciona o la que va marcando la pauta en muchos quehaceres de los gobiernos de los países. Yo también leí y escuché cómo es que esta pandemia nos ha puesto un stop en la vida a todos, un stop en donde nos hemos atemorizado, hemos dejado cosas de hacer muy importantes,
pero sobre todo hemos parado hasta por las causas por las que fuimos creadas, porque todas las organizaciones en México son creadas por una causa ya sea familiar, por una causa empresarial, por una causa personal o por una causa de afición que te guste. Escucho al amigo, a José García de Tabasco, donde dice que es un proyecto ambientalista y hoy prácticamente todo está parado. Miren, yo les voy a decir que de todo esto que yo escuché con mucha atención, en una felicitación a las ponentes extraordinarias, pero creo que aquí yo dividiría este trabajo en 3 puntos que son sumamente importantes. Uno, que tenemos que revisar muy bien la parte jurídica, cómo está constituida nuestra acta, cómo están constituidos, qué es lo que queremos, cómo lo tenemos que hacer. Porque efectivamente, como decía Joana, lamentablemente hay una falta de especialización y de unificación de criterios por parte de los notarios públicos para poder diseñar un acta. Y eso nos pega muchísimo, porque regularmente cuando iniciamos un trabajo asociativo, nunca pensamos que nos salga tan caro el podernos constituir primero como organizaciones. Y en la experiencia que tenemos como INVEFI, pues yo me tardaría aquí un día platicándoles todas las anécdotas que hemos pasado en conjunto con Joana, con Reinaldo, con Tiffany, con Jimena, con quienes fundamos esta organización y que fue, repito, de una necesidad que teníamos en el Estado y que la seguimos teniendo, y que llevamos años de mucha lucha porque Veracruz, un estado, el 4º estado, de acuerdo a las estadísticas que nos presenta Joana, de organizaciones civiles, no sé si 4º o 6º, somos uno de los estados que mayor número de organizaciones tiene en el país, pero que no están encausadas, que no hay una coordinación. Y a mí me parece que este momento es un momento importante para ir generando dentro de nuestro encierro, dentro de nuestra pandemia, ir generando e irnos profesionalizando más. Es verdad que cuesta mucho trabajo a veces darnos ese tiempo de poder hacerlo, pero hoy se hablaron muchos temas, fue una charla, no fue una capacitación, en donde tocamos temas jurídicos, en donde tocamos temas administrativos, en donde tocamos temas de procuración de fondos, en donde tocamos temas de cómo en este momento están saliendo las organizaciones. Yo creo que aquí este es el momento de poder hacer vínculos y sobre todo alianzas estratégicas, porque es importante las alianzas estratégicas como la que hoy estamos teniendo entre GAPAC y INVEFI, y así ustedes las pueden hacer. Hoy me parece que aquí he escuchado cosas sumamente interesantes que vienen desde la sociedad civil, que no están hablando únicamente de un tema específico como es el tema de la salud, sino ya están hablando de un tema económico que está incidiendo o que está en este momento siendo un problema en municipios donde, como Catemaco, donde la mayor parte de la gente vive del turismo. ¿Cómo reactivas el turismo? Veo a Luis de Papantla, que es un municipio en donde prácticamente la reactivación del turismo es necesaria, es importante. ¿Qué hacer para ello? Yo por eso ahora creo que tenemos que hacer estas alianzas estratégicas entre organizaciones civiles para que, como decía Liliana y como decía Joana, tenemos que compartir esas historias que ustedes están realizando en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de comercialización, en el tema de procuración de fondos. Lo que ustedes hacen es importante conocerlo. Y a mí me gustaría proponerles a todos ustedes que tuviéramos una sesión de talleres. Obvio, vamos a revisar la agenda de GAPAC con nuestras amigas Joana y Liliana para poder hacer cursos estratégicos para el tema de cómo, ejemplo, temas fiscales, cómo tenemos nosotros que presentar, qué informes presentar,
cuándo presentarlos, cómo dar los recibos deducibles de impuestos, qué tipo de recibos tenemos que dar. Escuché a la doctora Ana Lora que sí puede dar recibos de deducibilidad, dependiendo, para ello tiene que revisar su estado financiero. Por otro lado, aquellas organizaciones que no han sido o han sido rechazadas precisamente por no tener un buen objeto social, los estatutos bien establecidos, qué artículos se tienen que manejar en el cuerpo del acta, y por eso han sido rechazadas para las autorizaciones como donatarias autorizadas. A mí me parece que también pudiéramos hacer algo así, o pudieran ser sesiones personalizadas. Y bueno, pues yo creo que cada uno de nosotros traemos temas en ese sentido que tendríamos que arreglar. A mí me parece que este es un momento muy importante para podernos profesionalizar, porque si de algo carecemos las organizaciones civiles en México es de la profesionalización. Nos cuesta mucho trabajo incorporar a ello. Algo importante que decía Lili, lamentablemente la mala noticia es que durante muchos años se luchó para que las organizaciones civiles fueran visibilizadas y por ello se creó una ley. Y desde entonces se fueron haciendo muchas cosas y hubo muchos avances. Hoy ya no los tenemos. Hoy prácticamente se desapareció todo. Y cuando digo todo es todo porque lo más importante que tenía el INDESOL propiamente era la profesionalización y la capacitación. Y si antes era complicado que pudieran ir los representantes de las organizaciones, hoy vuelve a ser más complicado porque hoy ya ni siquiera tenemos esos espacios para poder difundir, divulgar y hacer este tipo de talleres. Yo creo que aquí valdría mucho la pena, no sé, salvo lo que ustedes indiquen, que podamos trabajar de manera coordinada entre GAPAP y INDEFI y poder hacer un trabajo de alianza estratégica y también poder hacerlo con las organizaciones que yo veo que están aquí, porque cuando se pueden hacer este tipo de alianzas podemos ir caminando mejor, podemos ir caminando de la mano. Yo les quiero compartir que en INDEFI ha sido un trabajo de mucho esfuerzo, a veces hasta de nosotros mismos, tener que decir, no, pues mira, no vamos bien, y de pronto otra vez a encauzarnos, porque esa es la vida de una organización, lo decía Liliana. A veces te sientes súper optimista, ojalá y tuviéramos ese recurso que nos otorgara en el PNUM para poder trabajar 4 años y solamente entregar los informes, ese sería el estado ideal, pero no lo tenemos. Y hoy creo que sí es importante la profesionalización, porque no vamos a obtener recursos aquí en la Administración Pública Federal, pero sí podemos ir allá, al extranjero, a donde hoy tal vez la prioridad sea la salud, pero dentro del esquema de salud también está la ecología, pero también está el medio ambiente, pero también está la educación, porque hay muchísimos temas en los que tenemos que trabajar. Entonces, yo solamente poner a su consideración esos 3 puntos, me parece que tendríamos que hacer talleres específicos para temas específicos o asesorías específicas para temas, para algún tema sumamente específico y poderles compartir y como decía Joana, revisar muy bien cada detalle, cada párrafo que existe en el acta, cada trabajo que vamos a hacer, cómo tenemos que hacer nuestra planeación de trabajo, porque hoy hablamos de un todo, sí, pero creo que aquí se vertieron muchísimas ideas, muchas preguntas muy interesantes. Yo le sigo apostando a la sociedad civil, yo le sigo apostando a que de manera coordinada con la sociedad civil podamos ir trabajando y creo que hay mucho por hacer, creo que hay muchos temas que podemos trabajar y que seguramente ustedes nos irán dando la pauta. Joana, como siempre, tienes todo mi respeto, mi cariño y sobre todo toda esa evolución que has realizado y que empezamos a hacer cosas padrísimas desde INDEFI y ahora las haces también con Lili y eso me da muchísimo gusto, me llena mucho
de emoción estar con todos ustedes y yo creo que vamos a seguir trabajando. Yo les agradezco mucho la invitación y vamos a seguir aquí. De verdad estoy interesada en los temas que ustedes han planteado y pues creo que Joana me conoce muy bien y quienes están aquí, que ya estoy pensando qué es lo que tenemos que hacer, porque no podemos parar, porque hoy la pandemia no nos puede limitar, porque hoy tenemos que capacitarnos en este encierro donde, al igual que ustedes, hay días que ya quisiera salir corriendo y ya decir, ya no puedo más. Pero hoy creo que llegó el momento de podernos capacitar y profesionalizar, porque miren ustedes, si nosotros en este momento no nos capacitamos y no vamos profesionalizándonos, recuerden que afuera va a haber competencia y tenemos que ir no por lo que hay aquí, porque por lo que hay aquí ya se lo están llevando a otra parte. O sea, no hay necesidad de desgastarnos. Yo creo que tenemos que ir, como dijo Lili, hay que apostarle al PNUM, hay que apostarle a estos medios internacionales, a donde vamos a ir a tocar puertas, a donde queremos ir a Tabasco, a recuperar esas cosas que hoy están totalmente perdidas, pero que para ello necesitamos capacitarnos, necesitamos saber, porque no somos todólogos y eso es algo que tenemos que entender y que a mí me costó muchos años entender cuando se creó el INVEFI, que no era todóloga, que yo no podía hacer las cosas sola, que para todo tendríamos que tener un profesional en temas de comunicación, como lo menciona Lili, que yo de verdad les recomiendo que escuchen ese podcast, que está buenísimo. La necesidad de tener esos medios de comunicación. Hoy nos tenemos que poner al día, porque si no estamos en las redes sociales, si no estamos en estos medios, nada más no vamos a salir. Yo le apuesto a las alianzas, yo le apuesto a que la profesionalización y creo que podemos hacer mucho trabajo juntos. Muchísimas gracias por permitirme invitarme este día. Lo hago con mucho gusto. Gracias y espero sus comentarios. Gracias a Iraís por las cosas ricas. Yo también estoy muy contenta de estar acá y solo me meto para comentar algo con lo que cerró Iraís y creo que es importante por el espacio que estamos compartiendo. Justo en el podcast ese dedicado a redes sociales, le preguntábamos a una experta, a alguien también con más de 10 años, 15 años trabajando en comunicación para causas sociales. Ojo, no es lo mismo marketing empresarial que marketing social. Estuvimos hablando y le dedicamos el episodio a una experta en comunicación de causas sociales. Les decíamos, oye, ¿por qué es importante tener redes sociales, no? Y pensando que nos iba a dar toda una teoría. Entonces, porque no existes. O sea, si hoy no tienes redes sociales, no existes. Porque te presentas con alguien y lo primero que haces es mandarte una invitación de Facebook o seguirte en Twitter. Y si rompes esa cadena de que no te puede mandar una invitación en Facebook o darle un me gusta y no te puede seguir en Twitter, no existes, dejaste de existir para esa persona y esa persona es un potencial donante, colaborador, trabajador, beneficiario. No sabes lo que te puede dar esa persona con la que te... Entonces esa es la primera recomendación para si hay alguno todavía que desde su proyecto no tenga redes sociales. Hoy día, o sea, hace muchos años es importante. Hoy día es imprescindible para la vida de cualquier organización o proyecto o asociación que tengamos. Y la segunda recomendación es que hay que nombrarnos. No nos nombramos. O sea, nosotros no contamos lo que hacemos muchas veces, ni siquiera nuestras familias, ni siquiera nuestros amigos. Entonces luego queremos que los donantes lleguen y que la causa se conozca. Si nosotros mismos, desde la mesa a la cocina de nuestra casa, no contamos lo que hacemos. Y además no contamos lo que hacen los demás en términos de sociedad civil. Entonces nosotros siempre, desde INVEFI, desde que me tocaba trabajar en INVEFI hasta después con Gobierno y Análisis Político, nuestra filosofía siempre ha sido compartir lo que hacen otros. Por eso, normalmente, si yo tengo que nombrar un contador, voy a nombrar un despacho contable que es también una asociación civil. Si tengo que recomendar a alguien que trabaja con niños, voy a recomendar una asociación civil. O sea, si tengo que reconocer una buena práctica, voy a reconocer buenas prácticas de organizaciones de la sociedad civil. Entonces hay que aprender a nombrarnos. La competencia es durísima. En un escenario mercantil, podríamos decir que INVEFI y GAPAC competirían, pero no. O sea, al final no ganamos ninguno de los dos en un escenario que no
que es el sector social que no se rige por esas mismas reglas del mercado, aunque hay elementos del mercado presentes. Nuestra filosofía siempre ha sido compartir, y en ese sentido creo que perdemos mucho cuando no contamos, cuando no nos nombramos y cuando no mencionamos lo que está haciendo la sociedad civil, porque no se ve quién va a contar esas historias si ustedes no la cuentan. Entonces, ahí los invito, uno, a que tengan sus redes sociales existentes y actualizadas, y dos, a que cuenten sus historias y a que cuenten las historias de proyectos, asociaciones, colectivos, iniciativas que estén transformando la realidad, que estén presentes en la vida social. Y todas lo hacen, a mayor o menor escala. No importa si atiendes a un niño o atiendes 100, el beneficio social es el mismo. El impacto social que logras atendiendo a un niño o a 100 es el mismo. Estás transformando vidas, estás transformando realidades. Entonces, los invito a todos a que se conozcan entre ustedes también, a que se sigan en redes sociales y a que promuevan el trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil. Entonces yo lo dejaría hasta acá, que ya me extendí. Ana, si me regalan unos minutos, yo solamente quisiera también agregar que justamente lo que comentaba Joana, eso se llama alianza estratégica. Y cuando uno hace una alianza estratégica, compartiendo, ganas más, porque ganamos todos. Y entre las organizaciones civiles, yo creo que ese es uno de los éxitos y ese es uno de los objetivos más importantes. Y nunca terminas de aprender, siempre tienes que aprender. Por eso a mí me parece que esta charla, a mí en lo particular me ha motivado a generar muchas cosas, pero sobre todo, y aquí yo sí quiero hacer un paréntesis, pues yo le quiero agradecer a alguien muy importante en mi vida, pero también muy importante en el INVEFI, que es a Reinaldo, porque él ha sido ese motor de estar, de que el INVEFI siga vivo. Y bueno, yo te agradezco, Rey, que me hayas invitado porque es como darme ese oxígeno que a veces uno necesita y no quiere decirlo porque anda metido en 20 cosas, pero bueno, vuelves a tu origen, vuelves a ponerte los pies en la tierra y tenemos que compartir estas cosas. Y más ahora que estamos pasando, porque de verdad que si alguien camina, que si alguien pasa muchas cosas, a veces feas, a veces tristes, pero también muy alegres, como decía Joana, porque lo mismo da atender a uno que atender a 5,000. Y eso es padrísimo, que cuando tú cumples tu objetivo, pues realmente te satisface mucho. Y todo lo que caminaste, todo lo que sudaste, y que les consta a muchos de aquí lo que hemos caminado y hemos sudado juntos, yo creo que te hace ser más fuerte. Yo solamente con esto ya termino y les quiero preguntar, porque me emocioné mucho después de mucho tiempo de que pues Reinaldo me estuvo insistiendo de que tuviéramos esta charla y yo lo agradezco mucho. Bueno, preguntarles las propuestas que hacemos y yo sé que Joana y Liliana van a estar contentas de poder seguir colaborando en una alianza estratégica, pero también preguntarles a ustedes qué les parece, porque tenemos entonces, a partir de lo que ustedes digan, tenemos que ir viendo qué tipo de talleres tenemos, es decir, hablar específicamente de cada tema, de los temas jurídicos, de temas fiscales, de temas de procuración de fondos, porque hoy más que nunca tenemos que estudiar eso, porque aquí no hay nada, ni va a haber nada. Entonces tenemos que ir ya pensando qué tenemos que hacer y cómo es que la sociedad civil pueda participar y pueda generar en Catemaco la reactivación del turismo hoy mismo en cuarentena. ¿Cómo es que puedes reactivar el turismo en Papantla hoy mismo en cuarentena? Tenemos que hacerlo porque si no nace de nosotros, va a ser muy complicado que este gobierno lo haga. Así es que bueno, yo con esto cierro y espero los comentarios. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. Nada más para... No, está cayendo ahorita. ¿Para enfrente? Ayer venimos. No, hay que levantar.
Se quedan ahí en nuestros correos, ahí tienen toda la información de nuestras redes sociales, entonces cualquier duda, comentario, aclaración, quedamos pendientes de ustedes. Sí, también les puse el link del podcast en Apple Podcast, pero está disponible también en Spotify o está disponible en nuestra página, o sea, casi desde cualquier plataforma es posible que los escuchen, con la recomendación especial de los últimos 2 episodios, el dedicado a redes sociales y el que está dedicado a los procesos de evaluación dentro de las organizaciones, muy, muy relevante. Y pues la invitación a seguirnos en redes sociales, a seguirse entre ustedes en redes sociales, a conocerse, a compartir y pues nada, estamos a la orden, cualquier cosa. Muy bien, pues muchas gracias a todos y ya en privado nos escribimos ahí para ponernos de acuerdo sobre lo que podemos hacer en cuanto al tema de talleres y asesorías. Le Muchas prometemos, nosotros nos comprometemos, perdón Rey, como Gobierno de Análisis Político, la sesión está grabada, entonces vamos a hacer algunas cápsulas con los contenidos más importantes para que pueda quedar como video en YouTube. Entonces, como tenemos sus correos con los que se registraron, pues hacérselos llegar la liga de YouTube para que queden por lo menos las partes más de las intervenciones tanto de Lili como mía, como de Iraís y de alguno de ustedes, las intervenciones más concretas queden como capsulitas disponibles para consulta.